Hola muchachos, pues bienvenidos a su examen número 2 de Olimpiada. Vamos a hacer un repaso de todas las preguntas que vinieron en un examen del año anterior. Estas primeras 4 nos van a hablar acerca de las propiedades periódicas de los elementos. Y según recordamos, las propiedades periódicas tienen que ver con la carga nuclear efectiva, entendida esta como la fuerza que tiene el núcleo para anclar a los electrones. Normalmente los metales, que son los que se van a encontrar hacia esta zona de la tabla periódica, en toda esta zona de acá, son elementos que tienen baja carga nuclear, es decir, su núcleo es débil y por lo tanto sus electrones tienden a ir muy lejos. Simplemente entonces decimos que a los metales en general no les gustan los electrones, entonces a estos no les gustan. Mientras que a los no metales les encantan los electrones y entonces van a estar hacia este lado de la tabla y van a tener una carga nuclear efectiva muy alta. Quiere decir que tienen mamás controladoras que hacen que sus electrones se mantengan cerca. Esta es una de las características. Ahora, si nosotros leemos aquí, dice, de acuerdo a las tendencias de la tabla periódica, señala la respuesta que contenga elementos ordenados en forma creciente de radioatómico. En forma creciente significa de menor a mayor. Ahora, nosotros estamos buscando que tengan radioatómico. En el caso del radioatómico, nos vamos a dar cuenta que depende de la carga nuclear. Si yo tengo elementos con baja carga nuclear efectiva, mis electrones van a tender a ir lejos y por lo tanto mi radioatómico va a aumentar. Quiere decir que los metales en general tienden a tener radios atómicos más grandes. Entonces voy a buscar aquella respuesta que tenga hasta el final un metal. Si nosotros nos fijamos, dice el flúor, en este caso se lee así, el flúor es menor que el cloro, es menor, entonces este de aquí no. El flúor es menor que el oxígeno, tampoco. El flúor es mayor que el cloro, mayor, eso no es verdad, porque de hecho los no metales, que son los que están hacia este lado de la tabla periódica, tienden a ser de radios muy chiquititos. Normalmente si seguimos las flechas vamos a encontrar que el radio atómico aumenta hacia este lado. Por lo tanto, la única respuesta que tiene un metal hasta el final es la B y entonces la voy a tomar como buena. ¿Cuál de los siguientes elementos tiene un mayor valor de energía de afinidad electrónica? La afinidad electrónica es una capacidad no solamente de atraer electrones, sino de mantenerlos cerca de ti. Una de las características es que si nosotros nos fijamos en esta parte de aquí, fíjate, y los gases nobles no son considerados en la afinidad electrónica debido a que estos son inertes, significa que a ellos no les interesan. Todas las respuestas que vienen aquí corresponden a gases nobles. Por lo tanto, vamos a marcar con una X para decir que la respuesta que yo sé es verdadera no está escrita en ninguna de las opciones debido a que son gases nobles y sabemos que ellos son inertes, es decir, ni les interesa ganar ni les interesa perder electrones. ¿Cuál de los siguientes elementos tiene una menor primera energía de ionización? Es decir, ¿a quién de todos estos le interesan menos los electrones? Nosotros sabemos que la energía de ionización aumenta hacia este punto de acá, siendo el flúor el elemento que tiene mayor energía de ionización. ¿Qué quiere decir la energía de ionización? Recordemos una es la electronegatividad, es decir, es la capacidad de ganar electrones. Otra es la electroafinidad, que es la capacidad de mantener a esos electrones. Y otra es la energía de ionización, que es la resistencia a que me los quiten. Entonces, elementos como el flúor, oxígeno, el cloro, los que estén en este sector de la tabla periódica, tenderán a ser elementos normalmente que no les gusta que le quite los electrones. A medida que te acercas más hacia esta zona, hacia esta punta de la tabla periódica, vamos a tener elementos que se resisten más a que les arranquen los electrones. Por lo tanto, si estamos en este sector, es decir, si eres flúor, oxígeno o cloro, vas a tener mucha resistencia. Nos fijamos y aparece en este caso flúor, oxígeno, esos no, entonces no, porque dice una menor, es decir, ¿quién se resiste menos? Y entonces nos alejamos un poquito sobre la línea y vamos a encontrar al carbono, que es una de las opciones, por lo tanto vamos a marcar al carbono como buena. Eran carbono, nitrógeno, oxígeno y flúor, en este orden aparecían, a medida que nos acercamos hacia la derecha, son más gandallas, tienen mayor energía de ionización, por lo tanto, escogeremos al carbono. ¿Cuál de los siguientes elementos tiene una mayor electronegatividad?
El rey de las electronegatividades es el flúor, si no sería el oxígeno y el cloro. Los metales no tienen nada de electronegatividad, ¿no? Entonces el calcio y el cesio no los vamos a considerar porque de hecho a ellos no les interesan para nada los electrones, están dispuestos a que se los lleven porque ellos están hacia este sector de la tabla periódica. Entre el oxígeno y el flúor, ¿quién es más gandalla? Pues seguramente el oxígeno porque se encuentra más cerca del flúor. Entonces nuestra respuesta en este caso será la C, ¿vale? Y vamos entonces a pasar al primer problema que viene ya directamente en el examen de Olimpiada. Es un problema de molaridad. Recordemos nosotros que la molaridad, muchachos, no es otra cosa más que una medida de la concentración. Si tú no te acuerdas qué es la concentración, entonces te voy a recordar que hay mezclas de tipo homogénea que están hechos por solutos y solventes, es decir, soluto es una sustancia que se encuentra en mayor proporción, puede ser agua, y en este caso, perdón, será el solvente, y el soluto será aquella sustancia que tú le eches a que estará en menor proporción. Juntos van a hacer una mezcla. La medida de las proporciones, tanto en el soluto como en el solvente, nos va a dar una medida de concentración, de qué tan fuerte o tan cargado esté tu café, por ejemplo. En términos químicos, podemos medir esa concentración como molaridad, que se representa con la letra M mayúscula y que básicamente es una medida del número de moles disueltos en un litro de solución. Es decir, me interesa saber cuántas moléculas están disueltas en un volumen específico. Una de las características que me gustaría resaltar es que la molaridad siempre trabaja sobre volúmenes que estén en litros. Por lo tanto, si a ti te dan las cosas en mililitros, el primer truco será entonces utilizar una medida en litros, convertirla inmediatamente. Normalmente nosotros podríamos utilizar una fórmula, pero vamos a utilizar mejor unos paréntesis que para mi gusto funcionan mucho mejor. Partimos entonces a partir de lo que sabemos y vamos a encontrar. A mí me interesa saber los miligramos del soluto. Sé que es el soluto porque me está dando específicamente una sustancia. Esta sustancia es hidróxido de magnesio. El magnesio tiene una carga de +2. El OH completito tiene una carga de -1. El OH funciona como si fuera uno solo, cruzo el número, entonces va a quedar el 1 aquí, y como va a afectar a los dos que están aquí, le voy a poner un 2. Entonces, para escribirlo bonito, lo que voy a hacer es voy a ponerle Mg paréntesis OH paréntesis 2. Ahora, estos son los datos que tenemos aquí. Queremos preparar 275 mililitros de una solución. Yo les dije primero que los mililitros en la molaridad no nos sirven, por lo tanto en automático vas a convertir esto a litros. Y lo pasamos a litros, estamos recorriendo solamente el punto decimal 3 puntos porque un litro tiene 1000 mililitros. Entonces, ahora tenemos esta cantidad de sustancia que tendríamos nosotros, representa esta cantidad en litros, y tenemos una concentración que es 0.05 molar. Este 0.05 molar se lee como 0.05 moles disueltos en un litro. Otro dato que es bien importante para calcular cuestiones de molaridad es la masa molecular o el peso molecular que ya vimos en el otro examen. Para ello, entonces, vamos a descomponer la fórmula MgOIH. Reviso, Mg solamente tiene un elemento, oxígeno tiene 2 por este paréntesis, hidrógeno tiene 2 por el paréntesis. Vamos a nuestra tabla periódica que va a venir en el examen y entonces buscamos cuál es la masa, por ejemplo, del magnesio. Son 24 gramos, la del oxígeno son 16 gramos, la del hidrógeno es 1. 1 por 24, 24, 2 por 16 dan 32 y 2 por 1, 2. En automático esto nos va a dar 58 gramos por mol. ¿Qué significa esto? Significa que 58 gramos equivalen a un mol, es decir, un mol de la sustancia pesa esta cantidad. Puedes representarla así o puedes representar el mol arriba y los 58 gramos abajo. Es exactamente lo mismo de acuerdo a lo que necesites en la conversión. Cuando vamos a trabajar algún tipo de molaridad, pero específicamente me interesa conocer la masa del soluto, te pido entonces que abras un paréntesis y lo primero que pongas sea el volumen
en litros, entonces 0.275 litros. Lo que vamos a utilizar es un truco de conversión. Lo que esté arriba lo ponemos ahí y luego entonces buscamos alguna cosa o algún dato que tenga la misma unidad de medida, pero que ahora la tenga dividiendo para que yo lo pueda eliminar. Los datos que yo voy a querer encontrar aquí son datos de masa. En este caso voy a poder obtener solamente los gramos y después haré la conversión hacia miligramos. Los litros no me interesan. De todas los datos que tengo aquí, ¿quién tiene litros abajo? Pues la molaridad, entonces la voy a ocupar. 0.05 moles divididos entre un litro y este litro se van a ir. Me quedan los moles, no es una medida que yo necesito una medida de masa. Busco quién de todas estas tienen los moles abajo, es la masa molar y entonces determino 58 gramos aquí y abajo un mol. En automático entonces me van a quedar aquí los gramos que yo necesito. Cuando calculo esto y multiplico esto, por esto, dividido entre lo que esté abajo, me va a salir como resultado 0.7975 gramos. A mí no me están pidiendo la medida en gramos. Yo sé que un gramo equivale a 1000 miligramos. Ahora, ¿cuánto equivalen 0.7975 gramos? En miligramos, pues equivalen a 797.5 miligramos. Si nosotros comparamos la respuesta, ninguna de las que aparecen aquí le cuadran, ni siquiera se aproximan. Por lo que entonces yo voy a poner una X aquí para decir que la respuesta no está dentro del examen. Debes de ser bien cuidadoso de buscar que esto te salga perfectamente. Entonces lo puedes repasar lentamente en esta parte de aquí. En el número 6 vamos a tener entonces lo siguiente. Ahora nos van a pedir, por ejemplo, cuántos mililitros de agua se requieren para agregar esta cantidad de ácido clorhídrico para obtener esta cantidad de molaridad. En este caso me están pidiendo ahora mililitros del soluto, también es una medida de molaridad. Es ácido clorhídrico, la fórmula del ácido clorhídrico es esta, entonces lo que yo te recomiendo es que luego calcules la masa molar. Hidrógeno solamente hay 1 por 1, que es la masa atómica, es 1. 1 por 35.45, que es la masa atómica de cloro, pues me da 35.45, que cuando lo sumemos me va a dar 36.45 gramos por mol. Esta es la medida. Me interesa conocer los mililitros del soluto y yo lo que te recomiendo es que utilices estas medidas de acá como si fueran los volúmenes. Aquí hay algo importante. La mezcla va a estar siendo siempre una relación entre el solvente, es decir, la sustancia que se encuentre en mayor proporción, y el soluto, que será la sustancia que se encuentre en menor proporción. A ti te están preguntando cuánto solvente requieres agregar. En la técnica anterior que te acabo de enseñar, solamente medimos soluto. Entonces, tienes que tener bien claro que la medida de la solución es la suma del soluto más el solvente. Por lo tanto, lo que nosotros queremos probar es cuando yo haga, por ejemplo, todo el procedimiento, el soluto más el solvente tienen que dar un volumen completo, que es el volumen que normalmente utilizaríamos nosotros. En este caso, entonces, me están diciendo específicamente la cantidad de soluto que yo tengo de ácido clorhídrico. Esta cantidad específica es la que yo tengo. Entonces, con esto en mano, lo único que tendría que hacer sería ejecutar un procedimiento que me permita entonces saber cuál es la cantidad que yo debería de agregar a agua para que obtenga toda esta molaridad. Podríamos hacer todo un procedimiento. Lo que yo te recomiendo en este caso es que pruebes. Y entonces, para probar, yo me iría primero por aquellos que cuando se suman cierran los números, o sea, este de aquí o este de acá. Entonces, vamos a probar y te tendría que dar esta molaridad específicamente. Esta es una cosa que tendríamos que probar. Lo que yo voy a hacer es, por ejemplo, voy a probar, si yo sumo este con este, entonces me va a dar, por ejemplo, 2.108 más, por ejemplo, 97.892,
me cierra a 100 mililitros como volumen. Por lo tanto, ese dato es el que voy a utilizar ahorita como volumen. El volumen son entonces 100 mililitros. Cuando yo esto lo paso a litros, me va a dar como resultado 0.1 litros, ¿correcto? Luego, de aquí, ¿qué otro dato tengo? Tengo la masa molar del ácido clorhídrico, que son 36.45 gramos sobre un mol, por ejemplo. Tengo otro dato que específicamente es la pureza. La pureza está al 37%. Esta pureza está en masa. ¿Qué significa la pureza? Significa que te dieron un frasco y este frasco tiene ácido clorhídrico, pero este ácido clorhídrico está diluido, no está puro, sino que le agregaron agua. De esta cantidad, solamente el 37% es ácido clorhídrico. Se representa de la siguiente manera: 37 gramos puros por cada 100 gramos que sean impuros, por ejemplo. Entonces, el número pequeñito que acabo de poner aquí, que refleja el porcentaje, es de una sustancia que está pura y entonces está disuelto en una mezcla total de 100 gramos que sabemos es impura porque sabemos que está combinado con agua. Lo voy a utilizar así. Y luego me da una densidad, que es justamente la densidad que hay en el frasco de esa sustancia que está diluida. Y entonces tengo 1.17 gramos por mililitro. Eso es lo que quiere decir la densidad. No voy a utilizar el dato de la molaridad porque lo que quiero saber es si cuando yo utilice, por ejemplo, este número, cuadra la molaridad. Si no, entonces tendré que usar alguno de los anteriores siguiendo exactamente el mismo procedimiento y solo sustituyendo alguno de estos valores. Entonces, abro el paréntesis y pongo el volumen 0.1 litros. Quiero eliminar a los litros, por lo tanto, lo único que tendría yo que utilizar, por ejemplo, en este caso, sería lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, si yo lo que quiero conocer específicamente es la molaridad, entonces lo que hago es utilizar esta medida de molaridad, que será 0.25 moles sobre un litro, y entonces lo quito aquí. Ahora, este de aquí lo que voy a hacer es que lo voy a quitar con la masa molar y entonces pongo un mol abajo y pongo 36.45 gramos arriba. No me interesan los gramos. Los gramos que estén sobre la masa molar, es decir, que estén relacionados con los moles, siempre serán gramos puros. Quiero quitar a los gramos puros, entonces voy a utilizar esta medida de acá, pero tengo que tener cuidado de ponerlos el 37 abajo porque ahí están los puros que yo quiero eliminar. Y arriba voy a poner los 100 gramos que son impuros. No me interesa quedarme con gramos, me interesa quedarme con mililitros. Eso es lo que dice el problema. Y entonces lo único que tendríamos nosotros que hacer en este caso es ocupar la densidad. Ahora, los gramos están abajo, los quiero eliminar, entonces voy a poner los gramos puros arriba. Voy a poner esto de aquí para que te des cuenta qué unidades ya estoy eliminando. Entonces, en este caso, los gramos impuros quedan arriba, necesito los gramos impuros abajo y entonces me fijo que estos gramos de la densidad, porque ya ocupé este dato, ya ocupé este, ya ocupé este. Necesito ahora los datos de la densidad y voy a tener 1 mililitro arriba y 1.17 gramos abajo. Con esto, en automático, los gramos se eliminan y el dato me va a quedar en mililitros, que es lo que me están pidiendo. Específicamente me va a dar los datos del soluto. Voy a ver si este soluto coincide con esto que está subrayado. Multiplico entonces en mi calculadora. 0.1 por 0.25 por 36.45 por 100 por 1, y eso lo divido entre la multiplicación que hay de 1 por 37 por 1.17. Esto me da como resultado 2.108 mililitros y vemos que efectivamente coincide con lo que yo acabo de obtener aquí. Por lo tanto, en este momento lo que tengo que hacer es, si yo sé que el volumen que yo escogí era 100 mililitros, porque lo que hice fue sumar esta cantidad con esta cantidad para obtener este volumen, entonces quiere decir que esta que yo acabo de subrayar es la respuesta y entonces corresponde a la D. Aquí, insisto, podría yo calcularlo por otros medios para determinar, por ejemplo, cuál sería el volumen de la sustancia que yo estoy utilizando. Se podría hacer sin ningún problema.
Lo que estoy haciendo yo es, tomé uno de los datos, dije, bueno, este 2, a ver, lo sumo y me da 100 mililitros, que es este volumen total. Vamos a ver si cuando yo calcule esto coincide el número de acá. Si coincide, esa es la respuesta. Si no coincide, entonces lo que haría sería sumar este con este y entonces ese resultado lo pondrías en donde está esta flecha. Si no coincide, entonces sumas este con este y el resultado lo tendrías que poner acá. Exactamente lo mismo y entonces hasta que el número coincida con el número que está subrayado aquí arriba. Si tienen dudas, inmediatamente háganmela saber, por favor, en una clase o en algún momento o en un mensaje en particular. La 7 dice, ¿a qué elemento en estado basal pertenece la siguiente configuración electrónica? Para eso te pido entonces que te fijes en el número más grande de aquí. Está en el periodo número 4, quiere decir que está en esta zona. Ajá. Luego dice, está en la zona S. Recordemos que la zona S es esta de acá, la zona D esta de aquí, la zona P esta y la zona F esta. Si entonces me están diciendo la configuración del bloque, es decir, la última que encuentres aquí, te va a decir específicamente qué elemento es. Entonces decimos 4 está en la zona 4, está en la zona S y en la primer columna. 4, zona S, primer columna, el elemento que resalta aquí es el potasio, por lo tanto, esa es la respuesta. Podrías practicar con el video de configuración electrónica rápida. De las siguientes opciones, entonces ahora me interesa saber cuál es la fórmula del perbromato de hierro. Cuando veas per, quiere decir entonces que estamos sobre la valencia más grande. Te vas a fijar en la tabla periódica el bromo, que es bromato, el bromo a qué familia pertenece. Y entonces cuando vas a la tabla periódica te vas a dar cuenta que el bromo pertenece a la familia 7. 1, 3, 5 y 7. Tendríamos que buscar alguno de estos 4 que coincida con tener 7. ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjate, voy a escribir primero el de arriba. Hierro 2, BRO3, 3. Según las reglas de número de oxidación, el oxígeno vale menos 2. Este está entre paréntesis, por lo tanto, este 3 lo vas a subir acá y este será el número de oxidación del hierro. Me interesa conocer el número de oxidación del bromo. Para eso hago lo siguiente. Por 2, 6. 2 por 3, 6. Por 3 da 18. El número grande menos el número pequeño, 18 menos 6 da 12. Y este 12 ahora lo voy a dividir entre este número de acá. 12 entre 3 me da 4. Como no es el 7 que estoy buscando, entonces descarto esta posibilidad. Voy con la siguiente y digo, hierro, bromo, oxígeno 3 y 3. Este 3 sube para acá, este oxígeno, déjenlo borro, este 3 sube hacia este lado, este oxígeno vale menos 2 por reglas de números, 3 por 1, 3, 2 por 3, 6, por 3, 18, 18 menos 3 da 15, este número grande entre el número del paréntesis me da 5. No coincide, por lo tanto desecho esta posibilidad. Voy con el C. Hierro, bromo, oxígeno 4, 3. Este 3 lo subo para acá, el oxígeno menos 2, 3 por 1, 3. 2 por 4, 8 por 3 da 24. 24 menos 3 da 21. Este 21 lo divido entre este 3 y me da 7. Esta es la respuesta porque este 7 coincide con este 7 de aquí. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es la C. Lo que hice fue entonces buscar la posibilidad. Ahora te voy a enseñar otro truco fácil. Si tú ves ato, hay dos posibilidades, ato o hito. Hito hace referencia a chiquito o pequeño. De entre el BRO3 y el BRO4, ¿quién es grande? Pues el BRO4, por lo tanto, al grande le corresponde la terminación ato y al hito le corresponde el más chiquito. Entonces, BRO3 tiene menos oxígenos que BRO4. Entonces, aquí el truco podría ser entonces empezar con estos que sabemos que son bromatos, porque son los grandes. Entonces, podrías empezar con estos en lugar de empezar con los de arriba y perder más tiempo. Ese es un truco rápido. Iríamos entonces a la pregunta número 9.
Y en la pregunta número 9 dice, de las siguientes opciones, ¿cuál es la nomenclatura del compuesto con fórmula Ca3PO4? Y entonces otra vez coincide. Si tú ves un PO3 y un PO4, este de aquí se conoce como fosfito y este de acá se conoce como fosfato. Aparece este PO4, entonces fosfato, ese tendría que tener la respuesta fosfito no, hipofosfito no, perfosfato no, solamente fosfato, por lo tanto la respuesta la tiene la A. Fosfato de calcio, esta es la respuesta, es una oxisal, lo sabemos porque tiene un metal que es el calcio, tiene un no metal que es ese fosfato o ese fósforo específicamente y el oxígeno que aparece ahí con un subíndice 4. Luego entonces podríamos revisar la pregunta 10 que dice, ¿cuál es el porcentaje en masa de agua presente en sulfato de cobre 2 pentahidratado? Sulfato, aquí hay otro truco, SO3 se llama sulfito y SO4 se llama sulfato. Completito, todo este completito trabaja con -2, todo este completito también trabaja con -2. Este número romano que aparece es el número de oxidación del cobre. Pones entonces el cobre con el número de oxidación positivo, porque está escrito primero, y luego pones el SO4, que sabemos que también está trabajando completito con -2. Este número y este número se anula, entonces me queda exactamente esta fórmula. Ahora, dice que está pentahidratado, significa que hay 5 moles de agua, así lo voy a poner. Si dijera trihidratado, entonces pones 3 aguas. Vamos a calcular entonces la masa molar de todo este compuesto y luego vamos a saber específicamente de agua cuánto tiene y con base en eso vamos a calcular el porcentaje. Vamos a la tabla periódica y entonces decimos, el cobre solamente tiene un subíndice. En la tabla periódica dice que el cobre tiene una masa de 52 gramos por mol. No voy a poner las unidades ahorita para evitar más tiempo, ¿vale? Luego entonces, una vez que ya tienes eso, lo que nosotros tendríamos sería lo siguiente. El azufre solamente hay uno y en el azufre, por ejemplo, vamos a tener como resultado 32 según la tabla periódica. Oxígenos, los voy a considerar separados para que podamos saber específicamente. Entonces, 4 oxígenos por 16. Y voy a hacer esta suma. 1 por 52, 52. 1 por 32 da 32. 4 por 16 dan 64. Esto me daría 8. Llevo 1 aquí. Este sería 6 y 6, 12 y 3 son 15, serían 158 gramos por mol. Esto solamente es para esta sección. Me falta el agua. Y digo, el agua, ahorita voy a utilizar este 5. El agua tiene 2 hidrógenos que son multiplicados por 1. Pongo hidrógeno, son 2 hidrógenos por la masa del hidrógeno que es 1. Y tengo nada más un oxígeno. Déjenlo escribo bien porque oxígeno, que tenemos 1, lo multiplicamos por 16, entonces me va a quedar 2 aquí y 16 acá, esto me da 18. Pero no tengo una, sino tengo 5, entonces 18 por 5 me tendría que dar entonces como resultado 90 gramos, ¿sale? Si sumamos todos estos dos, 158 y 90, me da como resultado 238 gramos, porque es todo el compuesto. Esto equivale al 100%. Yo quiero saber específicamente el agua, que es este que puse aquí arriba, cuántos gramos son 90 y entonces quiero saber en porcentaje cuánto es eso. Multiplicamos 90 por 100 y lo dividimos entre 238 y me da como resultado 37.81. Este 37.81 se redondea y entonces voy a tener como resultado 38. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 10 es la C. ¿Qué hice? Primero planteé la fórmula química, calculé la masa molar de la primera parte, luego la masa molar de la segunda parte y la multipliqué por este 5. Como me están pidiendo específicamente del agua, me dicen cuál es el porcentaje de agua. Entonces,
Sumé para obtener el total, ese es el 100%, y ahora solo del agua el 90 gramos, y qué porcentaje representa este, y es el que obtuve de ese lado. Luego dice, ¿cuántos gramos de oxígeno se requieren para la combustión completa de 50 gramos de un hidrocarburo cuya fórmula es C6H6? Una combustión es, tomas el hidrocarburo y son C6H6. Para hacer combustión tiene que estar en presencia de oxígeno y siempre los resultados tendrían que ser dióxido de carbono y agua. Esto lo vimos en clase. Lo primeritito que vas a hacer es el balanceo. Recordemos que cuando estamos balanceando hidrocarburos pones un 2 aquí. Entonces, 2 por 6 da 12 y ponemos el 12 aquí, el carbono está balanceado. Balanceamos el hidrógeno. 2 por 6 da 12 y 2 por 6 da 12. Balanceamos el oxígeno. 12 por 2 da 24 y 6 son 30. ¿Qué número multiplicado por 2 me da 30? Pues el 15. Ahora, planteamos la relación estequiométrica y nos dice cuántos gramos de oxígeno, o sea, de este de aquí, requerimos para que 50 gramos de esta sustancia reaccione. Lo primero que vas a hacer es calcular de estos dos, que son los que están involucrados, las masas molares. Y entonces tenemos, por ejemplo, C6, bueno, lo voy a poner aquí en forma de masa molar. Carbono, tengo 6 carbonos multiplicados por la masa del carbono, que son 12, me dan como resultado 72 gramos. En el caso del hidrógeno, tengo 6 hidrógenos por 1 gramo, que es lo que aparece en la tabla periódica, son 6. En automático tenemos 78 gramos por mol de esta sustancia. Entonces, 78 gramos por mol. Lo voy a poner aquí. Luego, entonces, voy a establecer una relación. Y tengo lo siguiente. Ahora, el oxígeno, lo voy a poner aquí arriba. El oxígeno dice que tengo 2 y en la tabla periódica son por 16. Esto me da como resultado 32 gramos por mol. Entonces, voy a poner aquí 32 gramos por mol. Voy a borrar esto para tener espacio suficiente para hacer el procedimiento y entonces van a hacer lo siguiente. Este 78 lo vas a multiplicar por este 2, porque un mol de esta sustancia pesa 78 gramos, pero tú no tienes 1, tienes 2. Multiplicas entonces ese 78 por 2 y entonces te va a dar como resultado 156, ¿vale? Entonces, quiere decir que tú tienes 156 gramos de C6H6 que equivalen, que cuando reaccionan dan siempre como resultado 32 por 15, me da como resultado 480 gramos de oxígeno molecular. Si tú tienes ahora 50 gramos de esta sustancia, ¿cuánto tendrás al final? Es una simple regla de 3 y entonces multiplicamos 50 por 480 y eso lo dividimos entre 156 y me da como resultado 153.8 gramos. Si ves la respuesta, entonces es la D. Primer paso, entonces, planteamos la reacción química, que era una reacción de combustión, la balanceamos, calculamos las masas molares, cada masa molar la multiplicamos por el coeficiente de balanceo para plantear la regla de 3 y obtuve el dato que eran los 50 gramos del hidrocarburo, el hidrocarburo es este, para encontrar la cantidad de oxígeno que tendríamos que tener para que reaccionaran completamente. Esta es la pregunta número 11. Vamos a la pregunta número 12 y tenemos, ¿cuál de los siguientes elementos reacciona más violentamente en contacto con el agua? Una característica importante que vamos a encontrar es que en la tabla periódica, por ejemplo, los elementos que se encuentran en la familia 1 y 2 de la tabla periódica, es decir, hacia la parte izquierda, reaccionan más violentamente con el agua a medida que se baja en el periodo. Entonces, si tú te fijas en la tabla periódica, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que el litio aparece aquí, que el sodio aparece aquí y que el potasio aparece acá. El oxígeno ni siquiera es un metal, así es que ese inmediatamente lo vamos a quitar. Y entonces tendríamos potasio, sodio y litio. ¿Quién de ellos se encuentra más abajo? Pues se encuentra el potasio, por lo tanto, este reacciona más violentamente. Podrías ir a buscar unos videos en YouTube y entonces encontrarías, por ejemplo, cuando alguien agrega potasio al agua, se genera una explosión y se genera una flama inmediatamente.
Entonces, quiere decir que hay más reacción de estos metales en presencia de agua. De las siguientes opciones, indica la que solo contenga elementos del grupo de los metales alcalino-térreos. Estos que nosotros tenemos aquí se llaman, los voy a poner con rojo para que se vea mejor, se llaman metales alcalinos. Estos de aquí que están a un lado se llaman alcalino-térreos. Todos estos de aquí se conocen como metales de transición. Este de aquí se conoce como la familia del boro, la familia del carbono, la familia del nitrógeno. Este de aquí, el de la familia del oxígeno, se conoce como calcógenos. Y este de aquí se conoce como halógenos. Y este de aquí se conoce como gases nobles. Entonces, si me dicen de los alcalino-térreos, me están hablando de la familia número 2. ¿Quién tiene puros elementos de la familia 2 como berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio? Entonces vamos a tener la de magnesio, calcio, bario y berilio. No podría ser la B porque el litio y sodio están en la familia 1, no podrían ser este porque el potasio está en la familia 1, entonces nos vamos a quedar con la respuesta D. La pregunta número 14 nos dice lo siguiente: ¿cuál es el estado de oxidación del elemento central del ion cuya fórmula es MnO4? Me interesa saber específicamente cuál es el número de oxidación de este manganeso. Siempre que veas MnO4, el manganeso está trabajando con +7. Y este de hecho se llama el ion se llama permanganato. O permangánico. Entonces, este hace referencia a que el manganeso está trabajando con la valencia más alta, que tiene que ser la de +7, y en automático nuestra respuesta sería entonces A. Vamos a la pregunta número 15. Dice, esta es más bien una pregunta de matemáticas que una pregunta de química. El costo de una libertad de plata de 2 onzas es aproximadamente de 800 pesos. ¿Qué cantidad de monedas, por ejemplo, se requieren para gastar 4,800 pesos si sabemos que una onza tiene esto? A la hora de que hacemos ese planteamiento, en primer lugar, una libertad de plata, o sea, una moneda tiene 2 onzas. Una moneda, la primer factor de conversión, tiene ¿cómo se llama? Tiene una relación con 2 onzas, ¿sale? Ahora, no solo eso, sino que una moneda cuesta 800 pesos. Entonces voy a poner aquí que una moneda cuesta 800 pesos. Si a mí me dieron 4,800 pesos para gastar, ¿cuántas monedas me puedo comprar? Eso es lo que dice aquí. Y entonces digo, 4,800 pesos por 1 entre 800 me da como resultado 6 monedas. Esta es la respuesta C. Yo sé que cada onza tiene esta masa. Entonces, yo no tengo una onza, tiene igual a 28,3495 gramos, pero yo no tengo una, yo tengo 2. ¿Cuánto es esto? En automático, entonces hacemos el procedimiento y van a salir 56,699 gramos. Esta es la masa de una moneda en gramos. Este dato es el que me voy a llevar al siguiente problema porque está encadenado con este problema. Vamos al siguiente y dice, ¿qué cantidad en moles de plata hay en las monedas compradas en la pregunta anterior? Una moneda que damos según el registro anterior tenía una masa de 56,699 gramos y sabemos que son plata. Vas a ir a tu tabla periódica y vas a averiguar que la masa atómica de la plata son 108 gramos por mol. Quiere decir que un mol de esta sustancia equivale a 108 gramos. Con esto entonces en cuenta nos vamos a dar cuenta que nosotros no tenemos una moneda, sino tenemos 6 monedas en total, que eso fue lo que obtuvimos anteriormente. Multiplico entonces las 6 monedas por el 56,699. Entonces multiplico 6 por 56,699 y me va a dar como resultado que yo tengo 340,194 gramos de plata. Si un mol de plata equivale a 108 gramos,
¿A cuánto equivalen los 340.194 gramos que yo tengo? Multiplico eso y lo divido entre 108 y me da como resultado 3.15 moles. La respuesta es la D. Solamente es estar utilizando todo el tiempo la tabla periódica que te van a dar en el examen. Ahora, ¿cuál de los siguientes compuestos es una base? En el video anterior te dije que la base tiene que tener un metal. Y los metales siempre están a la izquierda de la tabla periódica. Aquí aparece un metal que es el sodio y entonces en automático esa es la respuesta. Vamos a la 18. Al balancear la siguiente ecuación, quiero saber qué coeficientes quedaron aquí. Balanceala entonces por tu cuenta. Yo la voy a poner FnNO3 más hidróxido de sodio que da como resultado hidróxido férrico más, en este caso, nitrato de sodio. Empezamos siempre con metales, por ejemplo, el hierro, luego entonces el sodio, luego el nitrógeno, hidrógeno y oxígeno, siempre en este orden en el tanteo. Metales, no metales que no sean hidrógeno y oxígeno, luego hidrógeno y oxígeno. Un hierro, en teoría está balanceada. Un sodio, en teoría está balanceado. Nitrógenos, 1 por 3 son 3 y de este lado solamente hay 1, entonces le voy a poner un 3. El nitrógeno ya está balanceado, pero se me desbalanceó el sodio, le pongo un 3 aquí y entonces ahora sí el sodio ya otra vez está balanceado. Hidrógenos, 3 por 1 son 3, entonces de este lado 3 por 1 son 3, está balanceado. Oxígenos, 3 por 3, 9, más 3 da 12. 3 por 1, 3 y 3 por 3 son 9, 9 y 3 dan 12, está balanceado. Entonces los coeficientes son 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Entonces la respuesta para esta pregunta es otra vez la D. Vamos a la 19. Y dice... La ley de los gases ideales es presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases por la temperatura en Kelvin. Si un tanque de gas LP de 300 litros, ese es el volumen, se encuentra a una temperatura de menos 37 grados, recuerda que esa temperatura la tienes que transformar a Kelvin. Para eso entonces vas a poner 273.15 más los grados centígrados, en este caso es un número negativo. Y entonces a la hora de que nosotros hacemos el procedimiento, nos vamos a encontrar con que nos va a dar como resultado más por menos es menos, entonces a este le restas este y te va a dar como resultado 236.15 Kelvin, ya tengo la temperatura. Tienes 500 moles de gas, en N son 500 moles, ¿cuál será la presión dentro del tanque? Te recomiendo siempre utilizar R, la que tenga atmósferas, que será esta de aquí, porque tenemos que tratar de quitar ese problema, ¿sale? Entonces, me interesa saber cuál es la presión. Si me interesa la presión, entonces tengo que despejar la presión de aquí y me va a quedar entonces moles por R por T sobre el volumen. Y voy a utilizar el de atmósferas porque todos los resultados están en atmósferas. Entonces, vamos a datos aquí, 0.0821 atmósferas litros sobre mol Kelvin, que sería el que tengo aquí. Y entonces, ahora sí nada más sustituyes 500 moles, que es la N, lo multiplico por 0.0821 atmósferas litros mol Kelvin, lo multiplico por la temperatura en Kelvin, que será 236.15 Kelvin, y lo divido entre el volumen, que son 300 litros. Multiplicas todo lo de arriba y el resultado lo divides entre 300 y te va a dar como resultado 32.31 atmósferas, ¿sale? Revisamos y entonces no hay ninguno que se parezca, absolutamente ninguno, por lo tanto en automático nosotros ponemos la X. En aquel momento que estábamos en el examen de la Olimpiada, muchos peleaban con porque fuera la C, pero aquí no hay, en las matemáticas, no hay posibilidad como ambigüedades, entonces se descartó en aquel momento esa pregunta porque no tenía la respuesta
Yo con toda seguridad te digo que no está la respuesta y te digo cuál sí es la respuesta y cómo deberías de ejecutar el procedimiento. Lo que sí les voy a decir es que su maestra siempre va a estar velando para que ustedes tengan los mejores resultados en todos los momentos. No los voy a ayudar, pero sí los voy a defender si hubiera alguna injusticia. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Me están hablando de oxidación y reducción, entonces tengo que poner en mi mente, antes de que vea las respuestas y me empiecen a confundir, voy a poner en mi mente la situación y digo, si tengo un elemento que se oxida o tiene un proceso de oxidación, significa que pierde o libera o dona electrones. Si dona electrones, se queda positivo. La reducción, por su parte, es aquella en donde se gana electrones y no solamente se gana electrones, sino se hace negativo. El que se oxida va a obligar al otro a reducirse, por lo tanto se convierte en el agente reductor. Entonces, el reductor es el que se oxida. Y como el que se reduce obliga al otro a oxidarse, se convierte en el agente oxidante. Con esto en mano, entonces ahora podríamos encontrar entonces la respuesta. Un oxidante acepta electrones y se reduce. Esta es correcta. Dice, ¿cuál de las siguientes no es correcta? Quiero buscar la que no esté bien. Esta está bien. Un oxidante dona electrones, fíjense. Un oxidante dona electrones. Eso no es verdad. Un oxidante gana electrones. Entonces, en este está mal. Vamos a revisar si hay alguna otra que nos pudiera causar confusión. ¿Un reductor dona electrones? Sí. ¿Las reacciones redox son intercambio de electrones? Totalmente. La respuesta entonces es la B. Lee bien. Te están preguntando cuál no es correcta. Entonces tuviste que analizar todas para decidir cuál no era correcta. 21. ¿Cuál es el pH de una solución de hidróxido de sodio a esta cantidad? El pH, muchachos, básicamente se va a medir para sustancias que sean ácidos y para sustancias que sean bases. ¿Cuál es un ácido? Aquel que empiece con hidrógeno, luego continúe con uno metal y podría tener otra cosa. Las bases son aquellas que tienen metal y OH. Normalmente, entonces, vamos a encontrar que en una escala de pH, los ácidos van a estar en pHs menores a 7 y las bases van a estar en pHs mayores a 7. ¿Cuál es el número máximo? 14. ¿Cuál es el número mínimo? 0. Esta escala se conoce escala de pH, que es el potencial o es la capacidad que tengan las sustancias de donar hidrógenos o de aceptar OHs, por ejemplo. Entonces, al final nos dice la capacidad de donar o no hidrógenos. Si nosotros tenemos un ácido, el pH saldrá entre 0 y 7, nunca 7 porque el 7 es neutro. Mientras que si tú tienes un pH por encima de 7, estás seguro que lo que tienes es una base. En colores, los ácidos pintan de color rojo. Las bases pintan de color azul. Dejen cambio aquí la plumita. Y los neutros pintan de color verde por si en algún momento les pidieran esta relación. Para calcular el pH, la fórmula es simple. pH es igual a menos el logaritmo de una concentración. Entonces, fíjate, es una base, esta de aquí. Esta es la concentración. Sé que es una base porque tiene OH, por lo tanto yo espero un pH que sea mayor a 7. Eso es lo que yo tendría que esperar aquí. Espérenme tantito porque hoy cometí ahí una barbaridad. pH mayor a 7. Es tan simple como poner en tu calculadora menos el logaritmo base 10. En la calculadora a veces aparece como LG 0.1 y ves qué dato te da. Si no, esto lo conviertes en notación científica. 0.1 lo recorremos a que se haga positivo. Recorres y entonces pones 1 por 10. Como lo recorriste a la derecha, le vas a poner un signo negativo. Se recorrió un saltito y pones 1. El pH, si no tuvieras calculadora o no supieras cómo usar tu calculadora, entonces el pH es este número sin el signo.
Si tú pones en tu calculadora menos logaritmo de esta cantidad, te da este 1. Entonces revisamos y tendríamos entonces a 1. Pero aquí hay una situación importante. Yo sé que el pH tiene que ser arriba de 7, entonces ¿por qué me está dando a 1? Fíjense, aquí les voy a explicar otra cosa. El pH solo se calcula para ácidos. Entonces, si tú tienes OH, NaOH, el pOH se tiene que calcular para bases, se calcula igualito, menos el logaritmo de la concentración 0.1 que ya sabemos que da 1. Pero este no es el pH, el que tú calculaste ahorita es el pOH que vale 1. pH más pOH dan como resultado 14. Yo ya tengo el pOH. Despejo pH y me va a salir 14 menos esta cantidad, me da como resultado 13 y ahora sí coincide con lo que yo esperaba, que al ser una base tendría que tener pHs por encima de 7. Efectivamente, al tener un número por encima de 7 tiene que ser 13. Sin haber hecho el cálculo, pudiste haber eliminado estos y estos, nada más sabiendo que las bases tienen pHs por encima de 7. Y entonces nuestra respuesta sería la D en este caso. Aquí voy a poner la letra. Condenan mucho en la Olimpiada si no pones la letra y pones el número, porque son muy explícitos en las instrucciones. Luego tendríamos en la pregunta número 22, tendríamos lo siguiente. ¿Cuál es el pH de una solución de cloruro de sodio? Las sales, si no cumple con lo anterior, que tengan hidrógeno al inicio o que tengan OH al final, en automático entonces los pH siempre van a ser 7. Específicamente las sales son productos de reacciones de neutralización entre los ácidos y las bases que llevan el pH a 7. Entonces, siempre que veas una sal y te pidan, aunque te pongan el número que te pongan aquí, el pH siempre va a ser 7 porque es neutra. Entonces, con eso tendríamos la 22, vamos a la 23 y dice, la composición química de un compuesto desconocido es esta cantidad. Nos interesa conocer la fórmula empírica. En el video anterior yo ya te enseñé eso. Carbono tenemos 53.3%, de hidrógeno tenemos 11%, de oxígeno tenemos 35.53%. Lo divides entre sus masas atómicas que investigas en la tabla periódica, y estas nos van a quedar entonces en 16, por ejemplo, aquí, ¿no? Cada una de las masas tiene que coincidir con el elemento, no se vale poner ahí nada más la que se te ocurra. Entonces, cuando divides te va a dar 3.45, cuando divides te va a dar 3.5, cuando divides te va a dar 3.44. Todos los números entonces son casi iguales, entonces cuando los dividas, el número más chiquito es 3.44. Cuando lo dividas casi va a dar 1. Cuando lo dividas casi va a dar 1. Cuando lo dividas casi va a dar 1. La fórmula empírica es CHO, tal cual aparece, ¿sale? Y entonces lo único que tendríamos que revisar es lo siguiente. ¿Cuál es la fórmula empírica de este compuesto? En este caso, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta. No, espérenme tantito, porque ya me equivoqué. Me estoy adelantando en uno. Repetimos esta parte de aquí para que no vaya a haber problema. La composición porcentual entre la masa y esto nos tiene que dar como resultado 4.44. Este me tiene que dar 11, no sé de dónde saqué eso, y este de aquí me tiene que dar 2.22. Lo divido, este es el número más chiquito, lo voy a subrayar. Entonces, este número, 4.44, lo divides entre ese número chiquito, te va a dar 2. 11 lo divides entre este número chiquito, te va a dar 5. Este lo divides entre ese mismo número, te va a dar 1. Y ahora sí, C2H5O1, y entonces C2H5O1, la respuesta es la A. Me estaba adelantando a la pregunta que viene a continuación. ¿Cuál sería la fórmula molecular de un compuesto con esta composición porcentual y con esta masa? Hacemos lo mismo. De carbono tiene 41.4%, de hidrógeno tiene 3.5%, de oxígeno tiene 55.1%.
lo divides entre la masa atómica, en este caso me da 3,45, ahora sí, lo divides entre la masa atómica, me da 3,5, ahora sí, lo divides entre su masa atómica, que es 16, y me da 3,44. El número más chiquito es este de aquí, pero casi que todos son iguales. En automático este es 1, este es 1, este es 1. La fórmula empírica es CHO. Calculamos la masa molar y entonces voy a tener carbono, luego hidrógeno y luego oxígeno. Carbono tenemos en 1 por 12 me da 12. 1 por 1, que es la masa atómica del hidrógeno, me da 1. 1 por 16, que es la masa atómica del oxígeno, me da 16. Ahí déjenlo borro porque ya se me están yendo las cabras al monte. A la hora de que sumamos esto, me tendría que dar como resultado 29 gramos. Estos 29 gramos no coinciden con estos 116. Este número 116 lo divides entre el 29 y te va a dar como resultado 4. Este número ahora lo multiplicas por los subíndices C, 1 por 4, 4. 1 por 4, 4, oxígeno 1 por 4, 4, y la respuesta entonces otra vez es la A, porque esta es la fórmula molecular. La empírica es el primer paso, la molecular es calculas la masa molar de la fórmula que encontraste, la comparas con el dato que te dieron de masa molar, y entonces si no coinciden la masa molar que te dieron en el problema, la divides entre la que tú encontraste y el número que te salga lo multiplicas por los subíndices que habías encontrado y en automático encuentras la fórmula molecular. La 25 dice, ¿a qué compuesto pudiera pertenecer la siguiente fórmula? C6H12. Entonces, si fuera un hexano, siguiendo las fórmulas de los alcanos serían CnH2n más 2. Si tengo un hexano, quiere decir C6, entonces este sería H14. Entonces, esta no es la respuesta. 3-metilpentano, entonces significaría que tienes un carbono aquí, 6 carbonos acá. El pentano, vamos a averiguar, el pentano tendría que tener, por ejemplo, 5 por 2, 10, 12, pero le quitamos uno de los que tiene aquí y entonces lo agregamos a, bueno, ahorita lo pongo 12. Como está unido en el 3, lo voy a dibujar para que no se me vayan a confundir mejor. Pentano, un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. En el 3 va a ir un metil. Relleno con hidrógenos. Aquí hay enlaces y decimos un enlace, 3 hidrógenos, 2 enlaces, 2 hidrógenos, 3 enlaces, 1 hidrógeno, 2 enlaces, 2 hidrógenos, un enlace, 3 hidrógenos, un enlace, 3 hidrógenos. C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 3, 3, 3 son 9, 10, 14. No coincide. C6H14, tampoco es esta la fórmula. El ciclohexano nos quedaría C, 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 C y C. 2, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 2. Estoy completando para cumplir la tetravalencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Esta es la fórmula. Entonces, el ciclohexano es la fórmula. Lo que hice fue dibujarlo. Si te cuesta trabajo, dibújalo, de acuerdo a lo que sabes contar. Grupo funcional de ácidos carboxílicos. Muchachos, el grupo funcional de ácidos carboxílicos es este. Este es aldehído. Este es alcohol. Y este de aquí es de una sal orgánica. Por lo tanto, la respuesta es la A. Ya lo veremos nosotros de todas maneras en clase, pero necesito que lo anticipen. ¿Cuál es la fórmula general que caracteriza a los alcanos? Ya vimos hace rato, CnH2n más 2. Si te fijas, ninguna coincide. Oli, pero esta, no, pero fíjate que le falta un 2 acá. Ninguna de las anteriores. Esta es la respuesta. Vamos a la 28 y la 28 nos dice lo siguiente. Aparece un crucigrama. La verdad es que en este crucigrama se pasaron, por no decir que hicieron otra cosa, ¿no? La gente de la Olimpiada tiene esta característica que le gusta poner cosas muy rebuscadas, pero aquí lo importante es que su grupo o equipo de trabajo sabe cuáles son las preguntas y entonces a sus alumnos los pone a estudiar más o menos.
con eso, de todas maneras, nosotros hemos logrado meter a mucha gente en las Olimpiadas. Entonces, aparecen ahorita aquí un crucigrama que me gustaría que te detuvieras a leer. Te puse ahí, por ejemplo, los nombres que coincidían. Por ejemplo, dice, su nombre proviene del dios escandinavo del trueno. Hasta hay una película que se llama Thor. Entonces, verticales es Torio, lo puse aquí. Del latín telus, diosa romana de la tierra, telus hace referencia a telurio, lo puse en el 2 aquí. Luego, en el vertical 4, de la diosa griega de la luna, la diosa griega de la luna se llama Selene y un elemento químico de la diosa de la luna es selenio. Luego, en verticales 6, del otro nombre de Freya, diosa de la belleza en mitología escandinava, fue primero descubierto en México, pero no reconocido. Se llama Vanadis, es la diosa, y entonces es el vanadio, que es este que tenemos aquí. Del titán de la mitología griega que robó el fuego del monte Olimpo y lo llevó a los humanos, se llama Prometeo. Y nosotros entonces tenemos un elemento que se llama Prometeo, no Prometeo, sino Prometeo. Del dios griego del sol, fue ahí donde fue descubierto, es Helios, entonces el elemento es helio, es este de aquí arriba. Derivado de Nixe, un espíritu malvado de la mitología alemana que vivía en las minas, esto es níquel. Entonces, en el 5 níquel, el níquel es utilizado para hacer monedas y tiene un color verdoso. Viene del nombre del dios romano de los océanos, fue el primer elemento sintético transuránico descubierto, que es el Neptuno, y entonces nosotros le llamamos Neptunio en la tabla periódica. Dios romano mensajero de los dioses, etimológicamente plata líquida, se conoce como Mercurius, entonces es el Mercurio. Por su fuerza igual a una raza de poderosas deidades que gobernaron durante la legendaria Edad de Oro, liderados por Cronos, este ejército se conocía como Titánides y por lo tanto se conoce a este como titanio porque es un material sumamente fuerte, como lo era en aquel momento ese ejército. Esto es cosas que les pudieran preguntar. Les pido entonces que a lo largo de esta noche y mañana revisen datos curiosos de elementos que son cosas que les podrían preguntar. Eso sí es casi de memoria. Entonces, pues nos vemos mañana en clase.